Estamos gastando millones, lo vimos en la PRI del otro día, en un programa cultural como Acercarte, que no tiene más objetivo que el que tenía el de Scioli con todo naranja. Acá se vistió la Prida de verde y se habló de la gobernadora ¿no? de la provincia. Igual fue. El color que eligió es el verde, ¿no? El verde. Vienen los cafés. Por supuesto, es decir, los artistas bárbaros y por supuesto que la gente lo disfruta. Pero lo que digo es lo siguiente: nosotros tenemos una problemática severa, no podemos poner a los profes adelante de los alumnos por una cuestión definitivamente de carácter nacional. Es decir, no es que la provincia de Buenos Aires no tenga los recursos para, como el año pasado, con una provincia supuestamente como la tomo hecha pelota, darle 35% y poner a los docentes a laburar. Esta vez no fue porque hay una decisión nacional de no generar una pauta salarial superior a un supuesto proceso inflacionario que no tiene que superar el 18%. Todas las decisiones que se han tomado en la provincia de Buenos Aires están afectadas por el futuro político de la gobernadora. Eso nos hace a los bonaerenses rehenes de una situación que no la buscamos, es decir, no es nuestro problema. Nosotros necesitamos un gobernador como tienen los cordobeses que pelee por los derechos de los cordobeses. ¿Viste? O pongamos otro gobernador o el jefe de gobierno porteño, que, ¿viste? Para poner uno de ellos. Es decir, no es lo mismo. Miguel, decís, No, me refiero a que... Larreta. Exacto, que Rodríguez Larreta, bueno, tiene como objetivo, ¿viste? Es decir, hacer una buena gestión para sus ciudadanos. Sí, no pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Y lamentablemente, ¿viste? Porque decir, porque era una oportunidad para que eso fuera así. El peronismo de manera comprometida le dio los dos endeudamientos históricamente, es decir, triplicó el del año pasado al que había solicitado Scioli, y de vuelta se triplica la misma este año. Es decir, le dimos la capacidad de endeudar a la provincia para que tenga instrumentos para gestionarla de manera positiva. Hace 4 meses que no tenemos ministro de la producción. Tenemos media provincia inundada, es decir, no se gestiona. Los hospitales, los 78 hospitales provinciales de la provincia de Buenos Aires no funcionan, están de paro permanentemente. Que la prensa no los ponga en el escenario no quiere decir que esto sea así. Es decir, tenemos una grave crisis de gobierno en la provincia de Buenos Aires, absolutamente tapada por los millones que ponemos los bonaerenses para que la figura de Vidal siga allá arriba. Y no alcanza. Fíjate vos, es lo que siempre discuto cuando me siento en algún escritorio de algún funcionario del macrismo. Muchachos, no alcanza. Nosotros lo sufrimos. Nosotros creíamos que... Nosotros no. Es decir, el peronismo creyó que con el aparato propagandístico alcanzaba para que la figura de Scioli, con un mal gobierno y con una figura que, como vos recordarás, siempre estaba por allá arriba. Es decir, cuando Pina medía 30 puntos, Scioli medía 60. Es la misma situación. Macri mide muy mal en algunos distritos y la gobernadora mide muy bien. Las culpas se las come, todos los cachetazos se los come Macri o el intendente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires está en un lugar realmente raro de la política donde no te pega el tema del gobierno. Vos le preguntás a la gente, ¿qué piensa de la educación en la provincia de Buenos Aires? Un desastre. ¿Qué piensa de salud? Desastroso. Los trenes no funcionan. Las rutas, un desastre. ¿Viste? Todo está mal. Y de la gobernadora, me encanta. Excelente. Hasta las propias militantes del peronismo dicen, che, ¿cuándo vendrá la Vidal? Sí. Entonces, esa situación, que lo mismo era el fenómeno con Daniel, ¿viste? Daniel no nos funcionaba nada. Y sin embargo, la figura de Daniel siempre se mantenía al tope de las mediciones. Pero evidentemente no alcanza. Llega un momento que si no gestionás, que si no haces lo que le propusiste a tu electorado que ibas a hacer, no te alcanza por más que gastes mucha plata. Se cuadruplicó en este año el presupuesto de propaganda de la provincia de Buenos Aires. Por más que gastes mucha plata en eso, no te alcanza. Por eso no creo, ¿cierto?, en la figura de Vidal. Y no porque no confíe en la persona, porque evidentemente fue una gestora realmente importante en el gobierno de la ciudad, preocupada por lo que hacía. Hoy está en otro rol y de vuelta quien paga el pato son los ciudadanos bonaerenses. Sí, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Santiago López Medrano, sí. Lo que tampoco apareció en ningún momento. Sí, viste decir, la provincia de Buenos Aires tuvo un muy buen que fue el ministro de Infraestructura, que lamentablemente por cuestiones personales tuvo que renunciar. Fue, me parece, el tipo que más impronta al gobierno de Vidal,
¿Cómo se llama de infraestructura? Sensón. Él estuvo manejando áreas muy importantes del gobierno de la ciudad, fue uno de los tipos que generó el Metrobús, que lo llevó adelante, que lo financió, y generó en la provincia de Buenos Aires realmente viste, de la nada, con una provincia tan difícil de administrar como es la provincia de Buenos Aires, una corriente de obra pública realmente importante a partir de la descentralización de fondos para los municipios. Aprovechó la exigencia que tuvimos los gobernantes peronistas de los 135 distritos, de los 50, de los 135, de reclamar una parte del endeudamiento para los municipios. Él fue uno de los que de alguna manera motorizó eso desde el lado de Cambiemos para que eso fuera posible, porque él veía de que los intendentes iban a tener la posibilidad de hacer mucha obra que la provincia no iba a poder hacer por su partida misma. Entonces, viste, yo creo que a Vidal se le fue el mejor ministro. Tiene por supuesto un ministro con capacidad política, me parece que Salvay es un tipo realmente interesante. El novio, el marido de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Stanley. Sí. Toda gente que proviene del peronismo, fíjate vos. ¿Stanley también? López Medrano, Stanley. ¿Villegas el de trabajo? No, el de economía creo que Villegas. Villegas el de trabajo, pero no sé, pero sí López Medrano, Stanley, Salvay, su esposo, y otros cuantos jóvenes ministros de Nación y Provincia eran de gente que proviene del peronismo, precisamente de un grupo de laburo y de acción política de la ex primera dama y funcionaria de Duhalde, Chiche Duhalde, trabajando debajo de un grupo que había armado María Laura Leguizamón, una importante legisladora del peronismo, hoy en el bloque del Frente para la Victoria PJ, que además, si has prestado atención, ha sido puesta en el candelero para los reemplazos que hay que hacer en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Fue todo un despelote, pero tiene que ver con esto. Hay una relación entre la gobernadora Vidal y María Laura Leguizamón a través de un grupo importante de ex militantes peronistas que trabajan para la gobernación. Así es. La postura de Vidal acá en La Nación, dice que habrá una nueva instancia de diálogo con los docentes, bueno, el compromiso de gremios. Obviamente levantar el paro, el gobierno bonaerense lo convocó para el lunes próximo a La Plata, trabaja con una propuesta salarial que permite cerrar la paritaria. Lo que me contó es de que hace 4 meses está de esta manera con la inundación en la provincia, los medios no lo reflejan, es verdad que sigue Vidal, escúchame, pero de una manera casi tragicómica, te digo, no es que tenemos indicios, ni siquiera eso. ¿Dónde lo vas a ver en La Nación? Lo vas a ver cuando analices la parte del campo. Ahí te va a decir que la cosecha de soja está severamente amenazada porque hay más de 1 millón de hectáreas afectadas hoy en la provincia de Buenos Aires, sin contar la de Córdoba y la de La Pampa. Y por supuesto que bajando todas las aguas que están hoy bajando de Córdoba y La Pampa, es decir, hay una gravísima situación, pero no la ves enfocada desde lo que tendría que estar haciendo hoy. Si por ahí le cae a Burjaile, vos vas a ver que se cuestiona, se cuestiona a Burjaile, ministro de Macri, y nada, en la provincia como que eso no existiera, ¿viste? Es una cosa realmente extraña. Con los incendios, ¿qué pasó? ¿Quién pagó el pato de la fiesta? Berman, el ministro Berman, pero teníamos todo el sudoeste de la provincia con graves problemas de incendio, más un grave problema de inundaciones en el norte, y en ese momento la gobernadora se fue de vacaciones a México, y ahí fue el primer momento donde todos los analistas políticos dicen fue el punto donde la gobernadora dejó de crecer, se estancó y luego sigue bajando. No conozco las mediciones de cómo le habrá ido a la gobernadora en relación al conflicto docente. Yo creo que este es algo que tanto la gobernadora como los gremios deberían ya ir empezando a encontrar un punto medio, porque realmente a nadie le conviene que este conflicto se agudice, ni a uno ni a otro, porque sí contribuye al proceso de juntar gente de un lado y de otro, que es lo que están patrocinando aquellos que quieren agrandar la grieta. Así es, acá la propuesta, como se sabía, es primero el 18% y después el 19% en cuotas.
¿Crees que alcanza lo que está haciendo Vidal con los docentes o también estás más del lado, no sé, de Baradel? No, es decir, yo estoy del lado de los trabajadores de la educación, ¿viste? Es decir, claro, ¿la gestión de Bullrich o de Finocchiaro también te parece mal en educación? es decir, Bullrich lo que tiene que hacer definitivamente es convocar las paritarias. Ahí se destrabaría en gran parte. ¿Por qué no se hace? Porque es decir, esto también me parece que tiene que ver con la impronta de Macri de generar en esta segunda etapa de gobierno, este segundo año que encara, un gobierno con imagen de fortaleza, de dureza, parado fuertemente a la derecha, como para satisfacer los sentimientos que mostraron esos 50, 60, pongámosle que fueron 100.000 personas, no había 100.000 personas. En plata, ahora el uno. Exacto. Sí. Fíjate las características etarias de esa gente que se manifestó. ¿Cuántos pibes como vos había? ¿Qué sentido? ¿Pibe con la edad o...? De edad. Era un sector de la ciudadanía con conceptos muy arraigados en términos de dureza, ¿viste? Es decir, de sectores muy conservadores de la Argentina. Sí, intolerancia. Exacto. Entonces, es decir, a mí no me parece que sea ni aún conveniente a los intereses políticos de Macri. Me parece que lo más conveniente sería dar la muestra a la sociedad de flexibilidad. No necesita perder comando, no necesita perder conducción. Un líder que conduce no necesita ser inflexible, ¿viste? Es decir, y no es reconocer mi error, es tener flexibilidad para escuchar las voces de todos los sectores. De hecho lo hizo, y de hecho durante 8 años logró negociar él con 17 gremios de la ciudad de Buenos Aires, y la situación de la provincia de Buenos Aires nacionalizada le impide a Rodríguez Larreta haber tenido su sistema educativo público funcionando porque tenía las condiciones para hacerlo. Ellos tienen un grave conflicto interno en esa situación, ¿viste? Entonces, es momento de decir, bueno, loco, pongámonos de acuerdo con los docentes, mostremos firmeza, pero flexibilidad. Está claro que con el índice de inflación que acaba de mostrar el INDEC nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, con 2.6 y 2.9, creo, es decir, uno y otro, pone a la inflación del primer trimestre por encima de los 6 puntos, ¿viste? Entonces, evidentemente, una propuesta para los docentes que el año pasado perdieron 6 o 7 puntos, que les haga perder nuevamente este año, no va a ser aceptada y tienen que entender eso. Yo creo que sería una actitud madura poder sentarse a la mesa, hacer una propuesta y encarar un proceso de acercamiento que nos permita a todos poder tener a los chicos en las aulas. Así es, el tema de la represión que fue bastante comentado, de hecho papá lo señalaba en Radio 10, pero este es el pensamiento implícito, muchísima gente no se anima a decirlo, yo lo digo y lo pongo en la nota, quizás no de manera tan vehemente, ¿no? Así, ¿no? Él decía que por cada palo de la policía hacía sonar el himno nacional porque estaba feliz de la vida y se reprime de esa manera. Y bueno, me parece un poco violento, pero... Son las mismas personas que festejaron el golpe militar del 76. ¿Están así? Por supuesto, es decir, esos son los mismos ¿El oficialismo no reprimió a Dar, por ejemplo? La represión es una... por supuesto que es decir, todos los gobiernos tienen el deber de reprimir, ¿viste? Es decir, y el tema es los momentos y lo que vos buscás. ¿Qué buscaba la represión de este fin de semana? ¿Cómo no se cuestionó la represión para que en el momento del paro se liberaran los accesos a Buenos Aires? ¿Cierto? Es decir, por supuesto que la derecha furibunda, que compañeros blancos saludaba ¿cierto? El arribo de Videla al gobierno nacional, estaban muy contentos por esos palos de garrotazos y gases y presos. Pero además, los que no creemos en eso, también consideramos que un Estado tiene que tener la única fuerza de represión y tiene que garantizar algunas cuestiones. Entonces, por más que nos duela que estemos del otro lado, reconocemos la utilización de la fuerza para hacer prevalecer el Estado. Ahora bien, cuando vos tenés un grupo de docentes manifestando en una plaza, no corta el tráfico, ¿cuál es el sentido de ir a... ¿En Congreso? ¿En Congreso? En el Congreso, ¿viste? Corta el tráfico, ¿vale? No cortaba el tráfico. En ese momento vos veías pasar los autos por el costado. El domingo, sí. El domingo. Esta semana. Sí, yo estuve... Definitivamente. Es decir, una cuestión que a mi juicio se les escapó. Es decir, domingo, ¿quién del macrismo puede estar laburando? El policía habrá llamado, che, ¿qué hacemos? Tenemos este problema. Y llama a Santilli no está, ¿viste? Bastante raro Santilli. Entonces, bueno, algún policía habrá decidido y finalmente, con el clima de época que te acuerpa,
se tomaron esas medidas. Fue un error, a mí me parece que fue un error. Lo habrán lamentado aquellos estrategas de la política del macrismo. Pero sin embargo, Larreta, después, bueno, 2 días después, dijo, bueno, lo doy permiso hasta el 19. Por ¿Qué eso, coherencia tiene? por eso, ¿No reprime? por eso te digo, es decir, lo que digo es lo siguiente, es decir, cuando vos estás generando un clima de época, cuando estás marcando una tendencia ideológica y política con algunas acciones de gobierno, no es una represión planificada. Muy bien, sí, Aún sí. aquellos que creemos fuertemente en la posibilidad del pueblo, cuya única herramienta, cuando las cosas no se dan para presionar, es la calle, ¿cierto? Es decir, ¿cómo hace, qué te digo, los sectores petroleros? ¿Viste? ¿Cómo hacen los bancos? ¿Viste? Es decir, tienen 1000 formas de presión. ¿Cuál es la forma de presión que tiene un laburante de guardapolvo y pizza? ¿Cuál es la forma de presión que tiene un laburante, ¿cierto? de mameluco en la planta de Toyota? El otro día la estuvimos visitando con un grupo de intendentes. Es decir, es esa, es decir, ¿cómo hacer para que quien te representa se sienta presionado por un tipo que de manera individual no tiene capacidad de lobby? ¿Cuál es la forma? Es decir, nosotros no podemos juntarnos e influir en un crédito o influir en una presión de la embajada americana. Es todo lo contrario. Entonces, es decir, el lobby que pueden hacer los ciudadanos laburantes organizados es la calle. Y por supuesto que tienen derecho a hacerlo. No hay democracia sin calle, ¿cierto? Y en ese sentido, por supuesto que también hay otros derechos vulnerados. Y cuando hay una vulneración, ¿viste?, muy extensible, es deber del Estado acomodar las cosas. Y la represión es un instrumento. Ahora bien, cuando la represión es una forma de marcar una tendencia política, es una cagada. Y no le conviene tampoco a Macri. No le conviene. Perdón que... Sí, pero aparte es medio raro porque ahora se hizo como tendencia, pero dentro de todo estaba como bastante calmado. Nunca había reprimido de esta manera Macri, por lo menos con el 6. Por supuesto. Es la primera vez que se ve un gobierno, o Bullrich misma, es más, la felicitó a Bullrich. Por el cambio de tendencia, ya te digo, es decir, fue una cuestión de decisión estratégica y de... ¿Pero no crees que hay mucha gente que festejó esto? Más, por supuesto que sí, es decir, ¿viste? Hay mucha gente que tiene ese pensamiento. Y Babi también, es decir, Babi Echecopar, no sé cómo se llama realmente. Ángel. Bueno, Babi es el personaje. Y el personaje que crea Babi Echecopar en un micrófono tiene esas características, ¿viste? Un tipo derechoso, de armas tomar, de que saca a los ladrones a los tiros de su casa, sí, de que revienta a todo el mundo, de que putea y denigra a las mujeres, a los débiles, a los que no tienen capacidad de valerse por sí mismos. Es decir, ese concepto ideológico, ¿cierto?, individualista, antisolidario, ¿cierto?, muy de derechas, es el personaje que él genera. Posiblemente tenga que ver con su propio ideario, pero también interpreta a muchos argentinos, eso no cabe duda. Pero no obstante eso, es decir, un país no sale adelante cuando se para en su extremo. Si nosotros nos paramos en ese extremo, en el de ese pensamiento, estaríamos volviendo, ¿cierto?, a un montón de desocupados en la Argentina, una vulneración y deterioro de las normativas laborales, una marcha atrás en muchos derechos. Y por supuesto que si esa cosa pudiera avanzar, esta gente piensa que, no sé, que 2 personas del mismo sexo se puedan casar es una aberración. Exacto, ¿viste? Entonces, yo creo que los avances que ha dado la sociedad a partir de los pensamientos progresistas, de lo que es la sociedad occidental, europea y americana, están basados en estos pensamientos progresistas, a veces más a un lado, a veces más al otro, pero por ese gran camino del medio. Si nosotros nos paramos en el lugar de lo que de alguna manera reclama ese muchacho con una bandera roja y una estrella de 5 puntos, de que hay que distribuir los campos y socializar la fábrica, me parece que ese modelo también es un modelo ideal que no dio resultados ¿cierto?, en el mundo. Entonces, ni en un extremo ni en el otro. Hoy Macri, para consolidar su figura y enfrentar un proceso electoral que a través de los resultados económicos, de los resultados políticos o sociales, no tiene asidero, ni aún desde los republicanos que vino a recomponer, ni aún ya desde el de la transparencia y el de la gestión limpia. ¿Por qué no transparencia? Porque evidentemente, es decir, no fueron equivocaciones,
¿cierto? Lo que pasó con las líneas aéreas no fueron equivocaciones, lo que pasa Avianca. con los transportes del PAMI no es una equivocación, lo que pasó con el correo, y por supuesto no es una equivocación de que sus principales amigos sean los beneficiarios de los aumentos de las autopistas, los aumentos de los combustibles. Es decir, evidentemente no es un gobierno transparente. Ahora bien, si no te da la transparencia, si no te da la idoneidad, si no te da la cuestión social, si no te da la cuestión económica, capaz que te da este perfil ¿cierto? De la contraparte. Y en eso tenemos mucha responsabilidad nosotros, porque evidentemente hemos dejado un pueblo también polarizado, ¿cierto? Eso fue aprovechado por nuestro oponente y también profundiza ese lugar. Y por ejemplo, medidas como la del blanqueo histórico, fue el máximo de la historia mundial, que de 116 millones de pesos